Muy buenas tardes. Doy la más cordial bienvenida a la audiencia que pueda verme y escucharme a través de este medio. Su servidor, Fidel de Jesús Urbina Pérez, alumno del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO. En este momento voy a presentar la defensa de mi proyecto de investigación de mi tesis final. En un momento voy a proyectar la pantalla para poder presentar un material que he preparado para poder acompañar esta exposición. El proyecto de investigación tiene por título La deserción escolar durante la educación a distancia en tiempos de COVID-19 en el ciclo escolar 2019-2020 de la telesecundaria 647 Ejido La Ceiba, Simojovel, Chiapas. A continuación, vemos algunas imágenes que tienen una significación. La primera de ellas, en la parte superior izquierda, pues se muestra un aula semivacía, pues, que representa precisamente eso que es la temática central de esta investigación, que es la deserción escolar. En la parte superior derecha vemos un lugar de campo con personas trasladándose en un camino de terracería, un camino pedregoso, y pues que representa la constante de la población estudiantil, que es trasladarse desde sus hogares a los centros escolares en este tipo de caminos. En la parte inferior derecha, pues una imagen en donde se ven pues un conjunto de chozas, de viviendas, una de bloc sin repello, otra de lámina, techos de lámina, pisos de tierra, en donde puede verse claramente la pobreza patrimonial, la pobreza económica en la que vive la mayor parte de la población indígena de las zonas rurales. La última imagen en la parte inferior izquierda es una foto real de quienes fueron mis alumnos. Podemos ver que fue un número muy reducido de alumnos los que pudieron egresar. La mayor parte de ellos pues no regresaron ya a las aulas, al menos no de manera regular, pues lo que habla pues del abandono escolar de gran parte de la población estudiantil. Planteamiento del problema. Existían ya problemáticas existentes en el sistema educativo nacional mexicano con nuestros jóvenes, adolescentes. Uno de ellos es el bajo aprendizaje, que queda demostrado en las pruebas internacionales estandarizadas, en donde México pues ha ocupado siempre de los últimos lugares, sobre todo en competencias lectoras, escritoras y en competencias matemáticas. Aunado a eso, en el año 2020, como ya recordaremos, se presenta un evento, una contingencia sanitaria de magnitudes mundiales, lo que conocimos como el COVID-19 o el coronavirus. Este confinamiento vino a evidenciar las profundas desigualdades sociales existentes en nuestro país, sobre todo en el estado de Chiapas, como en el contexto del cual he desarrollado mi proyecto de investigación. A raíz de este confinamiento mundial, las autoridades educativas determinan suspender las clases presenciales en las instituciones escolares y determinan que la enseñanza se ha de impartir bajo una nueva modalidad educativa conocida como educación a distancia. Dicha modalidad educativa requería de la población estudiantil televisores, celulares móviles o bien computadoras o tablets, una conectividad a Internet o por lo menos una señal de telefonía móvil. El problema, y aquí está el principal problema del proyecto de investigación, es que los alumnos de la telesecundaria 647, al igual que mucha población estudiantil de zonas rurales indígenas de todo el estado y de otras partes del país, no contaban con herramientas digitales, ni con televisores, ni con celulares, mucho menos tablets o computadoras. No contaron con conectividad a una red de Internet y tampoco con una señal de telefonía móvil de las que conocemos que hay en nuestro país. He aquí el problema principal y mayúsculo que se presentó a raíz
de esta contingencia sanitaria, la imposibilidad de poder continuar los estudios a falta de herramientas digitales por parte de esta población estudiantil. Preguntas de investigación. La primera de ellas, ¿qué variables de la educación a distancia derivada del COVID-19 influyeron en la deserción escolar de los alumnos de la telesecundaria 647? La segunda pregunta de investigación, ¿de qué manera y en qué medida la falta de TICs fueron un factor de la deserción escolar de los alumnos de la telesecundaria 647? En esto hago referencia ya a la falta de herramientas digitales y de conectividad como un factor determinante. Lo que pretendo en esta pregunta es ¿en qué medida fue determinante para la deserción escolar de los alumnos de esta institución educativa? Se plantean dos hipótesis. La primera de ellas, la deserción escolar acentuada en zonas rurales se convirtió en una consecuencia no solamente del COVID, sino de la mala estrategia aplicada que no fue pensada para las zonas rurales indígenas y resultó inoperante en estas regiones. La segunda hipótesis postula que la deserción escolar, entre otras causas, fue influenciado por un cambio en las perspectivas y en las proyecciones de vida de padres y madres de familia y alumnos, que contemplaron otros escenarios para su vida personal. En otras palabras, durante esta contingencia sanitaria, durante la educación a distancia, cambió por completo la manera de pensar, cambiaron los planes de los alumnos y de los padres y madres de familia que se concibieron ya no como alumnos, sino como obreros, como trabajadores, mujeres en trabajos domésticos, varones como trabajadores que migran a Estados Unidos o como trabajadores de campo. Variables. Se desprenden de dos conceptos. El primer concepto es de la educación a distancia se desprenden variables como acceso a las TICs, o sea, televisores, computadoras, celulares, acceso a una red de internet o telefonía, rol del estudiante en la modalidad virtual o a distancia, habilidades tecnológicas de los alumnos y docentes. Del concepto de deserción escolar, las variables son pérdida de comunicación con los alumnos, frustración de los alumnos ante la educación a distancia, falta de motivación ante la modalidad de educación a distancia, cambio de mentalidad y de proyecciones de vida, migración de alumnos durante la pandemia, incorporación de alumnos a la vida laboral. La justificación de este proyecto de investigación. Me pareció importante, además de necesario, poder desarrollar este proyecto de investigación porque los altos índices de deserción escolar durante la educación a distancia, durante la contingencia sanitaria, no puede repetirse. Fue un porcentaje sin precedente alguno, alarmante. El sistema educativo nacional de nuestro país demostró no poder atender bajo estas condiciones de la educación a distancia a cientos de miles de alumnos. Demostraron que no pudieron atender a cientos de miles de alumnos durante la pandemia, al menos no a los alumnos de las zonas rurales indígenas marginadas. A diferencia de las escuelas de educación básica, media, superior y superior de las zonas urbanas y semiurbanas, los alumnos, adolescentes, niños de zonas rurales no recibieron educación. Y en esto podemos ver que se transgredió ineludiblemente el derecho constitucional a la educación. En pleno siglo XXI, la educación es un derecho humano y es un derecho constitucional que no pudo garantizarse para esta población estudiantil, para este sector. Entonces, esto vino a evidenciar una profunda desigualdad social y una grande inequidad educativa. Y aquí cobra importancia este proyecto de investigación, de reflexionar, de analizar sobre la desigualdad e inequidad educativa que existe, sobre todo porque ante un posible evento de cualquier otra índole
sea un evento sobrenatural o otra contingencia sanitaria o catástrofe, lo que sea, que vuelva a orillarnos como sociedad a la necesidad de implementar nuevamente la educación a distancia, volverá a ocurrir lo mismo si no se desarrollan políticas públicas en materia educativa que puedan acortar esta gran desigualdad y esta gran brecha digital y tecnológica que existe entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Objetivos. El objetivo general es determinar cómo la educación a distancia llevada a cabo en zonas rurales marginadas influyó en el gran porcentaje de deserción escolar. Objetivos específicos. El primero de ellos, determinar en qué medida la falta de tecnología digital y conectividad, que fue parte de la educación a distancia, fueron factores para la deserción escolar. Y el segundo objetivo específico, que deriva del primero, analizar cómo afectó la educación a distancia a causa del COVID, la proyección e idealización de vida de las familias y los estudiantes de la telesecundaria 647 del ejido Las Ceibas y Mojobel, Chiapas. Durante la contingencia sanitaria pasaron muchas cosas, o mejor dicho aún, dejaron de pasar muchas cosas, que llevó a madres y padres de familia y alumnos a ya no considerarse alumnos de una institución educativa y a pensar en incorporarse a la vida laboral, en migrar a Estados Unidos, sobre todo de los jóvenes adolescentes varones. Bien, autores. De una manera ligera, quiero hacer mención de algunas fuentes y autores pues, que dan respaldo a este proyecto de investigación. En el ámbito internacional tenemos a Naranjo Ruiz Viviana y Calderón Ruiz Lisbeth en un trabajo titulado Factores de riesgo de deserción escolar durante la pandemia. Otro trabajo más, en el mismo marco internacional, Borrero Lescano y Varona Villafuerte, en un trabajo titulado Análisis de deserción escolar en tiempos de pandemia en la ciudad de Quito, se refiere al país ecuatoriano. Caro Olvera y Lima Gutiérrez en el trabajo titulado Pandemia, rezago y abandono escolar, sus factores asociados. En el ámbito nacional, Sabino Acuña en el trabajo titulado Pandemia y deserción escolar en la Universidad Autónoma de Guerrero, México. Y ya a nivel local, en nuestro estado de Chiapas, el trabajo de los autores Mérida Martínez y Acuña Gamboa, COVID-19, pobreza y educación en Chiapas, análisis a los programas educativos emergentes. Remarcado en letras rojas, tengo ahí teoría de la autodeterminación. Este trabajo de investigación que he desarrollado se sustenta en una teoría llamada la teoría de la autodeterminación, que de una manera concreta nos dice que la motivación intrínseca es indispensable para el aprendizaje y para la permanencia de los alumnos. Si no hay motivación, los alumnos terminan por no aprender, por ser irregulares, por desertar de una institución educativa. Y fue justamente lo que sucedió durante la educación a distancia. A falta de clases presenciales, de una supuesta educación a distancia, donde no habían herramientas digitales, hubo escasa o cero comunicación entre docentes, alumnos y padres de familia. Esto terminó por desarrollar en los alumnos sentimientos de confusión, de tristeza, de enojo, de frustración, de desesperación y de desmotivación, lo que desencadenó, como ya he enfatizado, en la deserción escolar muy alta que hubo. Conceptos claves. Se abordan varias temáticas, varios conceptos. Educación a distancia es uno de ellos, ya he abundado sobre ello. TICs e Internet en zonas rurales e indígenas, que va de ser muy escaso a ser nulo en muchas regiones. Habilidades digitales de la población rural indígena, al no tener herramientas digitales, pues prácticamente no hay conocimiento y habilidades en cuanto al uso de este tipo de tecnología. Deserción escolar en tiempos de pandemia, pues ya he abundado sobre los altos índices que hubo, y deserción escolar en tiempos de pospandemia. Y aquí, de una manera rápida, pues quiero también hacer mención. La deserción escolar en educación básica continúa
presentando índices muy altos todavía, aún en tiempos de pospandemia, ciclo 2021-22, 2022-2023, aún hay altos índices de deserción escolar. Hay también muy baja matriculación, es decir, los alumnos no están ya interesados en continuar de primaria a secundaria, secundaria prepa, prepa, universidad. Muy baja matriculación y problemas de deserción todavía se siguen viviendo en el sistema educativo nacional de nuestro país. La metodología se usó para este proyecto de investigación el paradigma cualitativo. ¿Por qué tiene un enfoque cualitativo? Porque a través de los instrumentos aplicados y de los resultados obtenidos se hace una interpretación subjetiva de esos mismos resultados. Se intenta correlacionar las causas, los factores de la deserción escolar. La investigación es de tipo explicativa y correlacional, repito nuevamente, porque se intenta encontrar los porqués, las razones, las variables, los factores que influyeron en la deserción escolar durante esta contingencia sanitaria a través de la educación a distancia. Se usó una población, una muestra de 20 alumnos y 20 padres y madres de familia. En otras palabras, fueron 40 sujetos estudiados o entrevistados, todos ellos con un mismo común denominador, que es el ausentismo y la deserción escolar. Como instrumento se utilizó la entrevista y el diario de campo a través de la técnica de la observación. Para poder comunicar los resultados, se usó el informe de entrevista en donde se hacen reflexiones, análisis y una interpretación subjetiva de los resultados, y también para la observación en el diario de campo se hizo uso de una lista de cotejo. Resultados y conclusiones de una manera gráfica. Resalto aquí lo que me pareció más importante. Viviendas con dispositivo móvil, el 80% no cuenta con dispositivos móviles. Hogares sin internet, 100% de los hogares no cuentan con internet. Viviendas con televisor, 70% de las viviendas no tienen. En otros resultados, el 30% de los alumnos, perdón, de los padres y madres de familia, mejor dicho, ven a la escuela como un medio para la prosperidad. Solamente el 30% de los padres y madres consideran que la escuela es útil para poder alcanzar la prosperidad económica. El resto piensa que hay otros medios. ¿Creen que la falta de TICs afecta el aprendizaje? 30%. Familias con ingresos menores a 5,000 pesos mensuales, el 75%. Y aquí podemos ver la pobreza económica, la pobreza alimentaria, también significa eso, y la pobreza patrimonial en la que viven gran parte de esta población. 75% con menos de 5,000 pesos mensuales como ingresos. Piensan que la migración es causa de la deserción escolar, el 50% atribuyó que las intenciones o la necesidad de emigrar a Estados Unidos para trabajar es una causa de la deserción escolar. En cuanto a la entrevista de los alumnos, se sienten motivados por continuar. 55% de alumnos, en términos generales, dijeron que pretenden continuar, pero no saben hasta dónde, si en otro nivel educativo o un grado nada más. ¿Piensan estudiar el bachillerato? 45% está seguro de querer continuar el bachillerato. 33% de los alumnos piensan en migrar a Estados Unidos. A estas alturas, en inicios del año 2024, muchos de esos alumnos pues están ya en Estados Unidos, fueron alumnos de su servidor, efectuaron sus planes, sus intenciones de migrar. Como conclusiones, de manera general se puede determinar que la falta de herramientas digitales imposibilitaron la comunicación efectiva entre alumnos, docentes y padres de familia durante la educación a distancia. Por ende, muchos abandonaron la escuela. Puede concluirse en base a los resultados que durante la pandemia un alto porcentaje de alumnos pensaron en migrar a Estados Unidos, orillados por la necesidad y también hay que decirlo, por la costumbre que se tiene en esas regiones de migrar.
Puede comprobarse la primera hipótesis planteada, que la educación a distancia no fue pensada para las zonas rurales indígenas. Fue un plan emergente que resultó inoperante en estos contextos. Y por último, puede comprobarse también la segunda hipótesis, que durante y después de la pandemia, la economía, la falta de tecnología de la información y la comunicación, la desmotivación por continuar, por seguir estudiando y la necesidad e intenciones de emigrar a Estados Unidos fueron factores altamente determinantes para la deserción escolar. Bien, de esta manera, pues he hecho la presentación, la defensa de mi proyecto de investigación. Agradezco la atención que se me ha prestado y me despido deseándole una excelente tarde. Bendiciones.